en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiga. Dios les bendiga, muy buenos días para cada uno. Es bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? No lo dijeron muy entusiasmado, hermano, se ve que hoy les costó levantarse, pero sí, ¿verdad? Y salude al hermano que tiene al lado, no se levante, pero bueno, salúdelo, dele una bienvenida. Hace bien saludarse y bueno, ¿verdad que sí? Bueno, le mandamos saludos a nuestro pastor Richard, que debe estar mirando el culto por YouTube, y también a los hermanos que nos acompañan en el culto por YouTube. Antes de continuar adelante, mandamos también un saludo a la familia de Fede y de Mayra y Santi también, porque ha nacido Mateo. Sí, el 23 nació Mateo. Y bueno, estamos muy felices, compartimos esa felicidad con la iglesia también, y bueno, y le enviamos un saludo para ellos. Y al mismo tiempo queremos compartir una preocupación también por varios niños que están enfermitos, y bueno, y también vamos a tomarnos un minutito para orar por ellos. Hay una chica que trabaja de acompañante de un niño en el jardín de infantes que se llama Valentina. Su hija de 7 años tiene una infección, parece bastante complicada, y nos ha pedido oración. Nos hemos comprometido a orar como iglesia. La niña se llama Paulina, tiene 7 años, y bueno, vamos a estar orando por ella, y también vamos a estar orando por la nietita de Dania, que se llama Belén, que bueno, nos comentaba, como Dania está allí sentada, nos comentaba que también está con suero por un tema de una diarrea importante, y bueno, es una bebé, es chiquita, y bueno, y sabemos lo complicado y peligroso que es eso. Fede. Bien. Sí, sí, hay algo que está circulando que aquí en el Uruguay que complica los temas respiratorios. ¿Sabes cómo se llama la niña? Josefina, por Virginia. De la bebé también, que bueno, orando por Virginia y el embarazo, bueno, esperando que el Señor pueda seguir obrando en la vida de las dos, y bueno, que pueda seguir creciendo la bebé. Vamos a tomarnos un minuto allí en el banco, les recuerdo, Paulina, de 7 años, Belén de 3 meses, y Josefina, y bueno, por Virginia Zamudio y la bebé, ¿cómo se llama? Alegra, ahí está, Alegra. Tómense un tiempito para orar con el compañero de banco allí, estén orando por estos 4 niños.
Padre amado, como iglesia venimos delante de ti, Señor, a interceder y orar por la vida de estas niñas, pidiéndote de una forma especial que tú intervengas en la salud de cada una de ellas. Oramos por Paulina, la hija de Valentina, Señor, esta niña de 7 años, con confusión. Pedimos que tú pongas tu mano de sanidad sobre ella, para tu gloria. Y Padre, toca también el corazón de su mamá, de su familia, también para acercarse a ti, Señor. Las encomendamos a ti. Oramos por Belén, también esta bebé que está allí en Cuba, Padre, nieta de nuestra hermana. Padre, pedimos que tú también estés poniendo tu mano de sanidad, fortaleciéndola, Padre, tomándola en tus brazos, Padre. Pedimos que de una forma especial tú la recuperes también. Trae paz a la vida de su mamá y de su abuela, Señor, en este día. Padre, oramos también por la otra niña, Padre, que está con problemas respiratorios. Padre, cuán complicado es, cuánto nos impacta también que los niños estén sufriendo de esa forma. Pedimos también tu sanidad, Señor, tu obrar. Tú la conoces y conoces a su familia, Señor. Obrá para tu gloria en la vida de ella. Y oramos por Vicky también, por la bebé Alegra, Señor, en su vientre, Padre, que siga formándose, que siga creciendo. Tú la conoces, Señor, y oramos para que ese embarazo pueda avanzar lo más posible, si es posible llegar a término, Padre, que podamos recibir con alegría también a Alegra. Padre, gracias por la vida de Mateo que ha nacido, bendecía a la familia de Mayra, de Fede, nos alegramos también de eso. Señor, gracias por escuchar a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hace un par de domingos estaba compartiendo acerca de la vida de Elías. Si usted recordará, si estuvo hace un par de domingos en la iglesia, si no puede buscar en YouTube el mensaje y escucharlo en la semana. Pero bueno, este vendría a ser el tercer mensaje de una serie sobre la vida de Elías. Y vamos a continuar un poco la historia donde la dejamos, ¿no? Porque para el día de hoy hay una faceta diferente de Elías. Veíamos a Elías hace un par de domingos atrás como en medio de una contienda donde sale victorioso. La situación era muy apremiante. De un lado estaba el rey que quería la vida de Elías porque Elías había profetizado que iba a dejar de llover y no llovió durante 3 años y medio. Y bueno, y él dijo, no va a volver a llover si no es por mi palabra. Entonces todo el mundo lo buscaba. Dios de alguna manera lo cuidó, lo sustentó en esos 3 años y medio. Pero llegó el momento que Elías se aparece al rey y convoca al pueblo. Viene todo el pueblo que estaba más o menos en la misma situación. En el relato oficial, Elías era el culpable de la sequía, prácticamente. Entonces Elías convoca al pueblo y a todos los profetas de Baal y de Asera, y aparecen allí 450 profetas, y bueno, y aparece como una especie de contienda. De un lado estaba el rey, el pueblo y los 450 profetas de Baal, el rey y el pueblo como espectadores, y del otro lado solamente Elías. Recordarán que, Elías propone, hagamos un sacrificio a Dios, y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y si usted recuerda la historia, cuando los profetas de Baal estaban orando, intercediendo, no pasó nada. No había quien escuchara, no había quien respondiera, pero después Elías oró, pidió respuestas de Dios y Dios respondió de una forma milagrosa. Hasta ahí la historia es tremenda, ¿no? Si uno continúa en el punto donde dejamos en ese domingo, vemos que Elías le dice al rey, bueno, descendé al campamento y espera que prontito va a llover, ¿no? Le dice, yo voy a orar y va
a llover, vos quedate tranquilo, andá, yo te aviso cuando la lluvia esté por venir. Y bueno, y si tomamos un poco ahí donde dejamos la historia, usted puede abrir la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42. En el 41, perdón. Si quiere puede mantener la Biblia abierta o capaz que también la pueden seguir por la pantalla. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Dice así la palabra: entonces Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye ruido de lluvia. Y Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. Bueno, y allí comenzó a orar y a interceder por lluvia. Si uno puede leer después o seguir avanzando en la historia, vamos a ir leyendo algunos versículos aislados, avanzando en este capítulo y en el siguiente y en el capítulo 19, así que puede tener la Biblia abierta. Elías le asegura al rey que puede bajar. Por fe, él ya está declarando que ya la lluvia se oye venir. Sin duda, era una declaración de fe, pero esa fe lo lleva a orar de una manera especial. La posición en que estaba orando nos habla de la intensidad de la oración de Elías en ese momento. Dice que puso su cabeza entre sus rodillas. Y yo me lo imagino, la única manera de hacer eso es estar agachado, rodilla en tierra y lo más doblado posible, prácticamente con el rostro tocando la tierra. Y allí permaneció durante mucho tiempo orando e intercediendo para que Dios respondiera con lluvia. ¿Alguna vez oraste de esta forma? ¿Verdad que sí? Tantas ocasiones de la vida orando y clamando de esta manera. Finalmente, uno va avanzando en la historia, vemos que el criado o el siervo de Elías sube 7 veces al monte, no ve nada, a la séptima dice, veo una nube del tamaño de la palma de la mano. Entonces Elías le dice, andá y avisale a Acab que se vaya nomás para la ciudad, para el pueblo, para Jezreel, porque si no se va ahora, no le va a dar el tiempo de llegar porque lo va a parar la lluvia, ¿no? Parafraseando un poco las escrituras. De esa manera, el criado va y da aviso y Elías en ese momento empieza a correr para llegar delante de Acab a Jezreel y corre durante 25 kilómetros hasta llegar a Jezreel. Diga que era embajada, ¿no? Porque era de la cumbre del Monte Carmelo hasta Jezreel, que quedaba en el valle, pero 25 kilómetros de corrida para llegar antes de acá. Hasta ese momento todo era victoria. Hasta ese momento es una historia de victoria, de victorias tremendas, una atrás de otra, ¿no? Dios respalda a Elías en su profecía de que no había de llover en todo ese tiempo. Después Dios manifiesta su poder enviando fuego del cielo para consumir la ofrenda ofrecida en el altar. El pueblo y el rey, que habían sido testigos de la respuesta de Jehová, declaran que Jehová es el único Dios verdadero. En respuesta a eso, los profetas de Baal son condenados según la ley y pierden su vida. Y Dios responde la oración de Elías pidiendo lluvia. ¡Tremendo! ¡Qué tremenda historia de victorias! Me hace acordar un poco a la victoria de la selección uruguaya, ¿no? El mismo domingo que predicaba esto se jugaba la final y estábamos predicando de eso y vamos a ver qué pasa
en la tarde, bueno, y en la tarde Uruguay sale campeón del mundo. Qué lindo es celebrar las victorias, ¿no? ¿Quién salió a celebrar ese domingo en la tarde? Son todos una... Nadie sacó una banderita. Nadie. No lo puedo creer. Yo, hermano, tampoco, porque tenía un cólico nefrítico en ese momento. Me estaba dando morfina el SEM cuando hizo el gol Uruguay, en ese mismo momento. Pero tremendo, ¿no? Qué bueno es poder festejar las victorias. Pero acá comienza otra fase de la historia, que parece una historia diferente de una persona diferente. Porque me imagino que Elías, después de estas experiencias, estaba allá arriba y esperaba una sucesión de eventos, ¿no? Por algo corre delante del rey y llega primero a Jezreel, porque dice, bueno, acá algo tiene que pasar, algo se tiene que mover. O sea, el rey vio el poder de Dios, el pueblo vio el poder de Dios. Confesaron que el único Dios verdadero era Jehová. Entonces, por lo menos tienen que empezar a derribar los altares que se habían construido en torno de la adoración de los dioses falsos. Esa era una expectativa que tenía Elías en ese momento. Pero sucede todo lo contrario. Si seguimos avanzando en la lectura, en el capítulo 19, versículos del 1 al 5, dice que Acab dio a Jezabel las noticias de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Qué mensaje hermoso para leer en la mañana. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó. Como decía, ¿no? Que a veces que nos llegan mensajes lindos al teléfono y al WhatsApp, pero hay algunos que nos distorsionan el día, que nos complican la semana. Y este mensaje que le llegó a Elías le cambió totalmente la perspectiva o las expectativas que él tenía. Ante este mensaje amenazando su seguridad y su vida, empieza a huir por temor a que le quitaran la vida. Comienza una caminata aproximadamente de 4 días. Si calculamos que se puede caminar 50 kilómetros por día, el llegar hasta Berseba, que quedaba al sur de Judá, son 210 kilómetros. Él estaba al norte, bien al norte del reino de Israel, ¿no? Y él se va a la ciudad más al sur de Judá. El reino de Judá quedaba al sur y Berseba era la ciudad que estaba más al sur. O sea, prácticamente se recorre todo el reino de Israel y todo el reino de Judá para ir hasta Berseba, tratando de escapar de la amenaza de Jezabel. Luego de dejar a salvo allí a su criado en la ciudad de Berseba, camina 50 kilómetros más, un día más de camino, en el medio del desierto, para buscar un árbol, acostarse abajo y empezar a Dios a decirle, no quiero ir más. Estoy agotado. Se acostó
a dormir con la esperanza de no despertar. Y comienza a dar indicios de una profunda depresión al punto de desear estar muerto. ¿Qué pasó en la vida de Elías? Desde ese punto de la victoria hasta este punto de la depresión. Tal vez con un día de diferencia. De estar allá arriba a estar en ese punto tan abajo. Quizá alguno de nosotros conocemos lo que es estar en ese punto cuando no nos podemos levantar de la cama, cuando no queremos levantarnos al otro día. Tal vez alguno de nosotros ha hecho esta oración, como la ha hecho Elías. Una de las cosas que le pasó a Elías es tener una expectativa muy alta de la victoria. Yo me lo imagino a Elías después de la experiencia con los 450 profetas pensando, bueno, acá se acabó mi suplicio y se acabó el problema en Israel. Ya no me volveré a esconder, pensaba él. El rey seguramente a esta hora va a juzgar a la malvada, a la reina Jezabel, y la va a quitar de su lugar. El pueblo va a forzar al rey a terminar con el culto idolátrico. Me van a venir a buscar para pedirme perdón y ponerme en un lugar de eminencia en el reino, como el único profeta de Dios. Tal vez tenía estas expectativas. La Biblia no lo dice, pero las circunstancias anteriores nos hacen pensar que, bueno, esa podría haber sido uno de esos posibles desenlaces, pero las expectativas de Elías en la realidad no se dieron. Jezabel seguía teniendo la sartén por el mango y seguía controlando la vida de Acab y por ende tenía autoridad sobre todo el país. Los siervos del rey respondían a la reina y el pueblo le tenía miedo. Y nadie dijo una palabra. Al otro día de ese gran milagro, todo fue silenciado, de eso no se podía hablar y la vida continuó como un día más. Cuando Uruguay salió campeón, bueno, hubo una euforia tremenda, por lo menos eso es lo que se veía en los informativos, no es lo mismo que vi acá hoy, que nadie festejó nada. ¿Gritaron el gol por lo menos? Ah, bueno, ahí me quedo más tranquilo. Pero uno lo que veía en la tele, la gente en 18 de julio, las banderas, bueno, la gente saliendo a la calle, caravana en todas las ciudades del interior. Es interesante cuando festejan en las ciudades del interior, porque bueno, la caravana empieza a dar vueltas a la plaza. ¿Verdad que es así? Da y bueno, vuelve a la plaza y vuelve al mismo lugar y dan vueltas al círculo. Pero bueno, así son los festejos. Al otro día a recibir a los jugadores, bueno, la caravana de 3 horas y media desde el aeropuerto hasta el Estadio Centenario. Y al otro día, vuelta a la página. Y bueno, como ustedes ya no se acuerdan que somos otra vez campeones del mundo, ¿no? Qué pronto se olvidan las victorias, ¿no? Y a veces qué expectativas tan altas que tenemos de ella. Tal vez otra de las cosas que le generó esa depresión a Elías fue los sentimientos de soledad. 3 veces en estos 2 capítulos dice, solo yo he quedado. Qué tremendo es sentirse así, solo, completamente solo. Y no lo decía solamente por el temor de que, bueno, si él solo quedaba, el testimonio de Jehová podría terminar al terminar su vida, también podría terminar con el testimonio de Dios, porque, bueno, él se veía a sí mismo como el único profeta que quedaba.
¿Quién va a hablar en nombre de Dios? Pensaría. Pero iba más allá de eso. Porque él está hablando también de cómo se sentía, sin apoyo, sin nadie que estuviera a su lado. No había nadie que se jugara por él. Del pueblo nadie se quedó con él y le dijo, bueno, mirá que nosotros te respaldamos, Elías. No hubo ningún oficial del rey que dijeran, bueno, hemos visto que vos tenés el respaldo de Dios, así que nosotros te vamos a respaldar a Dios, te vamos a respaldar a vos, Elías. No, estaba solo, en absoluta soledad. Había quien estaba ansiando hacerle daño, que le había amenazado con matarlo, con perseguirlo como si fuera un perro. Y esos sentimientos de inseguridad se acrecentan en su corazón. Qué tremenda es la soledad. Y muchas veces la soledad es la puerta de entrada a la depresión. Algunos médicos de Estados Unidos, en función de algunos estudios, descubrieron que si uno se aísla de otras personas, si solo tiene conocidos y no amigos, si no tiene relaciones de confianza con otras personas, entonces es 3 veces más propenso a morir a una edad joven. Es 4 veces más probable que sufra agotamiento emocional. Hay 5 veces más de probabilidad de sufrir depresión clínica y 10 veces más de posibilidades de ser propenso a padecer trastornos mentales y emocionales. Hermano, ¿cuánto necesitamos huir de la soledad? Generar relaciones, invertir en amistad. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al trabajo, y hemos dejado las amistades de lado, ya sea con amigos o con familia? Cuando podemos y tenemos gente que nos quiere y está alrededor nuestro. Elías en este momento no tenía a nadie, pero muchas veces nosotros experimentamos sentimientos de soledad cuando hay gente con la cual podemos contar, que están allí. A eso se le suma el temor por la propia vida. Elías había estado escondido y aislado por 3 años y medio, relacionándose con muy poquitas personas. Lo que entendemos en función de la historia, que se relacionaba con la viuda originaria de Sarepta, con su hijo y tal vez con 2 o 3 personas más, porque la idea es que nadie supiera que él estaba allí. Bueno, 6 meses estuvo en el medio del campo, en un arroyo, y dice que los cuervos le traían alimento. Pero él tuvo que estar aislado para proteger su propia vida. Pero cuando llegó este mensaje, este recado inesperado, yo me imagino la situación al escuchar este mensaje de Elías. Inmediatamente una sudoración fría empieza a sentir en todo su cuerpo. Su corazón empieza a palpitar rápidamente. Se le nubla la vista, pierde la fuerza. Se tuvo que sentar inmediatamente porque una presión en su pecho le empezó a oprimir. Porque en ese instante sintió que estaba perdiendo su vida. Un temor inexplicable de perder la vida comenzó en su corazón.
¿Cuántas veces te has sentido así cuando ha llegado una mala noticia a tu teléfono? O cuando aparece delante de nosotros la persona que no queremos ver más. O cuando nos llama el patrón a la oficina y nosotros sabemos que está reduciendo el personal. O antes de entrar al salón de clase para rendir el examen que tanto nos cuesta salvar. O cuando abrimos el sobre del examen médico para ver el diagnóstico. Muchas veces el temor y esa sensación llega a tocar nuestra vida y nuestro corazón. A eso sumale el estrés. Hablábamos el viernes en la conferencia donde la psicóloga, la hermana Jenny, nos hablaba acerca del estrés y nos hablaba de que existe un estrés crónico, que es el estrés acumulado a través de año tras año por situaciones complejas. El estrés como la respuesta de nuestro cuerpo a esas situaciones. Elías tenía un estrés crónico, pero también la psicóloga nos hablaba de un estrés agudo que son la sucesión de eventos que viene uno atrás de otro en un periodo corto de tiempo. Nos hablaba de un estrés agudo. Y Elías tenía el estrés crónico y tenía el estrés agudo y tenía el estrés en todas las categorías. Y todo esto acumulado lo lleva a una posición de depresión. Santiago nos dice en Santiago 5:17, no lo busque, pero dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir? Que Elías era como vos y yo. No era diferente, no era un superhombre. Estaba sujeto a las mismas pasiones, a los mismos problemas, a las mismas circunstancias. Hermanos, en el Uruguay la depresión es una epidemia oculta. En una página de internet del SEM nos dice que en Uruguay existen 600.000 personas, aproximadamente un 20% de la población, que sufren algún tipo de depresión. Y dice, y el 80% de estos, es decir, 480.000 personas, desconocen que padecen enfermedad. O sea, mi hermano, probablemente aquí haya muchos o varios que estén sintiendo o que estén pasando por este problema de la depresión. En una página del Sanatorio Americano dice que la OMS describe la depresión como una enfermedad que se caracteriza por la tristeza persistente, por la pérdida de interés en las actividades que normalmente se disfruta, así como la incapacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Las personas con depresión suelen presentar varios síntomas, como pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de concentración, indecisión, inquietud, sentimientos de inutilidad, de culpabilidad, de desesperanza, pensamientos de autolesión y en casos graves de depresión puede desembocar en el suicidio. Y en una página, hermanos, del Ministerio de Salud Pública
dice que en el 2020 se registraron 718 casos, lo que representa una tasa de 20,3 cada 100.000 habitantes, considerando el suicidio en Uruguay como uno de los más grandes de América. Dice, este año se alcanzará entre 7.000 a 14.000 personas en el año que se van a quitar la vida. Y esto lo compara con la tasa por accidentes de tránsito y por la tasa de homicidios que tanto nos preocupa. Pero la tasa, si la de suicidios es de 20 personas cada 100.000, la de homicidios son 10 personas cada 100.000. Y la de siniestros de tránsito que mueren por siniestro de tránsito son 11 cada 100.000. Si lo comparamos a las personas que murieron durante la pandemia por COVID-19, en un año se duplica las personas que mueren por quitarse la vida. Tan tremenda es esta enfermedad. Me gustaría ver qué hizo Elías y qué hizo Dios con respecto a la depresión. Lo que hizo Elías fue muy poco lo que estaba a su alcance hacer. Dice que se alejó de las circunstancias que le hacían daño. Él puso toda la distancia que fuera posible. Por lo menos en esta primera semana puso 210 kilómetros entre el problema y él. Pero aún así, él se seguía sintiendo mal. Otra cosa que hizo, abrió su corazón a Dios y le expresó a Dios sus sentimientos tal como estaban. Le dijo a Dios cómo se sentía. Muchas veces nosotros tenemos temor de decirle a Dios, y bueno, y mucho menos al pastor o al consejero o a mis hijos o a mis padres, cómo me estoy sintiendo. Pero él abrió su corazón y en ese momento quien estaba allí, quien está en todo momento, es Dios que te escucha y le dijo tal cual estaba su situación. No quiero vivir más, le dijo. Basta ya, Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Es interesante la situación de Elías, aunque le dijo esto tan fuerte a Dios, reconoce que el único soberano sobre la vida es Dios. Él entendía y lo creía de esta forma, que el único que podía tocar su vida y quitarle su vida era Dios. Él no tenía derecho a quitarse su vida. Y aún en el medio de esta situación, su fe, su creencia, su expectativa le protegía del suicidio. No es una posibilidad que pasó por su mente. ¿Qué hizo Dios? En primer lugar, me gustaría decirle qué es lo que no hizo. Dios no le reprochó por la falta de fe. A ver, Elías, acabas de ver milagros tremendos, te acabo de respaldar. A ver, levantate, Elías, de la cama bajo del enebro. Elías, sos un profeta del Señor, ¿cómo vas a estar así? ¿Dónde estás? Mirá si alguien te estuviera viendo en este momento diciendo las cosas que estás diciendo. No lo hizo. Dios le escuchó. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos damos esta posibilidad? O no se la damos a otros de sentirnos así. A veces pensamos cuando alguien o algún creyente, hermano nuestro, está sufriendo por un problema de depresión, pensamos con un razonamiento injusto y simplista y decimos, si orara más, si tuviera más fe,
Si fuera más espiritual, no estaría con depresión. Ese es un razonamiento simplista, injusto e incorrecto. Y la situación de Elías nos lo demuestra. ¿O vamos a decir que Elías no era un hombre espiritual? ¿O vamos a pensar que Elías era un hombre que caminaba lejos de Dios? Yo le quiero decir que tal vez no haya hombre que caminó tan cerca de Dios como Elías. Hay dos hombres en toda la historia que da testimonio en las Escrituras que no murieron. Uno fue Enoc, que dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. No murió. Y el otro es Elías, que Dios le viene a buscar. Si uno lee la historia y sigue avanzando en la historia, lo viene a buscar y él no ve la muerte. Entonces no me digas que Elías no era espiritual, le falló la fe, decayó. Pero nosotros muchas veces desde una posición y aún desde el cristianismo no damos la posibilidad de que nos sintamos así. O no la vemos o no pensamos que muchos de nosotros hoy podemos estar sintiéndonos con depresión y necesitamos atención de Dios en primer lugar, pero también del médico, también de la familia. Había una canción hace muchos años que se cantaba, que bueno, gracias a Dios se dejó de cantar, pero se cantaba a viva voz: no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo y no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Entonces vos cuando te sentías así, te sentías como el más pecador del mundo, alimentando los sentimientos de depresión. Pero bueno, Dios no hizo eso. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Usted puede ver ahí en Reyes 19:5. Dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y en el 6 dice: miró y vio que en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y con una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, que Dios, que era el único que estaba ahí en el medio del desierto, abajo, mirando toda esta situación, Dios mismo envía un ángel y el ángel le cocina. Porque Dios está consciente de las necesidades que tenemos y cuando estamos en esta situación lo que necesitamos es reforzar nuestra salud física, volver a hábitos saludables de comida y de bebida, tomar el agua suficiente y comer lo necesario. Y una de las cosas que sucede cuando tiene este tipo de trastornos, ya deja de comer y eso empieza a provocar otros problemas y otras situaciones en nuestro cuerpo que después como cascada derivan en otros problemas. Dios, consciente de eso, le alimenta, le cuida. No solo eso, lo despierta, le toca para comer. Pero así todo se volvió a dormir. Estaba decidido a no despertarse o agotado al extremo, ¿no? En el versículo 7 dice que regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: come, porque un largo camino te resta. Se levantó, pues comió, bebió, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías seguía durmiendo abajo del arbolito bajito, el arbusto del desierto, y lo veía seguir durmiendo. No, esto no está bien. Lo vuelve a despertar, come de vuelta. Interesante porque esta segunda vez dice el ángel de Jehová.
hay muchos intérpretes que ven en esta expresión una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Hermanos, y si lo miramos como estos teólogos, podemos ver que el mismo Señor Jesucristo se apareció para tocar su hombro y decir: Elías, come. Qué bueno es pensar que el Señor está al lado nuestro así cuando nos sentimos de esta forma, hermano. Porque no estamos solos. El Señor está allí. Y tal vez muchos de ustedes en medio de situaciones donde se han sentido solos han sentido la mano del Señor que les ha tocado y que les dice: levántate, que yo estoy contigo. Dice: fortalecido por esa comida, caminó 40 días hasta Horeb. ¿Dónde es Horeb? Es el monte Sinaí. El monte Sinaí donde se le apareció Dios a Moisés, donde luego Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, donde el pueblo juró lealtad a Jehová. O sea, de alguna manera lo llevan un peregrinaje para que Elías pudiera ver la historia del pueblo de Dios y la fidelidad de Dios en ese peregrinaje. Y yo me imagino a Elías, un hombre estudioso de la palabra y de la ley de Jehová, en ese peregrinaje que tal vez hiciera por primera vez en su vida, iba pasando por determinados lugares recordando lo que Dios había hecho, recordando las promesas de Dios en su palabra, y ese viaje de regreso a Horeb es para decir: bueno, aquí yo me comprometí a ser Dios de este pueblo. Y lo lleva al principio y al origen de la nación de Israel. Al llegar a la cueva, ustedes pueden seguir la historia, pero estamos en el versículo 10. Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Cuando llega a Horeb. Dios está dispuesto a escucharle con misericordia. ¿Qué haces aquí? Le da la oportunidad a Elías que exprese y abra su corazón y exprese sus sentimientos. En el versículo 10 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías abre su corazón y le dice cómo se estaba sintiendo a Dios. Le expresa su decepción, su soledad, sus reclamos, su necesidad de pedir justicia. Le expresa el temor por su propia vida. Dios se manifiesta de una forma especial. Bueno, el terremoto, el fuego, las peñas que se derrumbaban. En el versículo 12 dice: tras el terremoto hubo fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo oyó, se cubrió el resto como manto. En medio de esa situación donde Elías 2 veces le dice a Dios cómo se siente, Dios le llena de su paz. Un silbido apacible. La presencia de Dios que calma la tormenta que hay en el corazón. Qué lindo cuando experimentamos esa presencia de Dios. No me imagino el sonido a qué se parecería, pero una calma, como el correr de un arroyo, pero inmediatamente el corazón de Elías rebosó
de paz. Sin duda que él relata esta historia al que la escribió, pero él habla de un silbido apacible, algo que te trae paz a tu corazón. Dios le vuelve a preguntar de vuelta, ¿por qué estás aquí? Él responde exactamente lo mismo, pero yo me imagino que su actitud es otra. La primera vez que responde desde su tormenta interior, pero la segunda vez que le vuelve a decir lo mismo al Señor, él responde en paz. Y otra cosa que hace el Señor, cuando Dios le responde, renueva su llamamiento y su visión. Jehová le dijo en el versículo 15, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como el rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimisi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, lo ungirás como profeta para que ocupe lugar. A veces lo vemos que ante la expresión de Elías, qué poco sensible es Dios. Pero Dios ya venía tratando con él durante todo el camino, con ternura, con afecto, escuchándolo, no reclamándole, pone paz en su corazón, ordena sus sentimientos. Lo que Elías necesitaba ahora era dirección, una visión nueva. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que caminar? Y eso, cuando viene de la boca de Dios, redirecciona tu vida hacia la sanidad. Nuevamente él recompuso el propósito de su vida. ¿Para qué estoy acá? Para obedecer a Dios. Esta es la tarea que Dios me ha encomendado. Muchas veces en nuestra vida eso tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con nuestros nietos, tiene que ver con el ministerio que el Señor nos ha dado, y muchas veces el Señor nos redirecciona diciendo hacia dónde estamos caminando. Cuando no tenemos visión, cuando no tenemos dirección, vamos siendo como aquel que es arrastrado por la ola de un lado hacia el otro. Junto con esa dirección, renueva su esperanza y le habla de la esperanza de justicia que él le pedía a Dios. En el versículo 17 dice, el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y le está hablando del orden y la justicia que Dios iba a poner en Israel. Él no vio cómo después termina la historia con Jezabel y con los reinos, pero bueno, Dios interviene de una manera milagrosa en la historia y provee para Elías una esperanza y le muestra hacia dónde él estaba caminando y por qué él estaba haciendo y por qué él estaba ordenando lo que le tenía que ordenar. Y por último, le deja de ver a Elías que no está solo. Versículo 18, pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Era algo que Elías no veía y le embargaba el temor de que el testimonio de Jehová muriera con él. Y Dios le dice, hay 7,000 hombres que no doblaron nunca sus rodillas ante Baal. No eran simplemente los 100 que había guardado el siervo del rey en las peñas alimentándolo con pan y agua, los 100 profetas. No, había 7,000 hombres que estaban allí, un remanente cuidado por Dios.
Yo me imagino esto fue un bálsamo para el corazón de Elías. Concluyendo, hermanos, ¿cómo te sentís? ¿Hay síntomas de depresión en tu vida? Tal vez por el tema de la soledad, el estrés crónico, el estrés agudo. ¿Te podés ver a vos mismo en esta situación? Déjame decirte que el Señor Jesús sigue estando a tu lado. Él te toca y te dice, come, bebé. Tal vez la comida no sea la misma de Elías, o tal vez sí, pero Él te ofrece pan de vida. El pan vivo que descendió del cielo. El agua de la vida eterna que es su propia vida. El Señor decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el pan y el agua que el Señor te ofrece en esta mañana. Yo te invito a que en esta mañana le entregues tu vida al Señor, así como está. Que le puedas decir al Señor tal como te sentís. Pero también, si estás en esta situación, no te escondas. No te quedes acostado, durmiendo debajo del enebro. Habla con el Señor, decile al Señor y busca ayuda. Tal vez puedes hablar con tu hijo, con tu hija, con tu papá, con tu mamá. Sin duda que haría muy bien que fueras al médico. Pero sobre todo venía el Señor Jesús y decile tal como te estás sintiendo. Porque Él te va a dar paz, Él va a poner dirección en tu vida y Él va a proveer lo necesario para que salgas de la situación. Inclina tu rostro, pensá en tu situación hoy y aprovecha esta oportunidad para decirle al Señor cómo te estás sintiendo. Sin máscaras. El Señor está cerca tuyo. Si nunca has invitado a Jesús a que entre en tu corazón, que sea parte de tu vida, es una oportunidad también de confesar el nombre de Jesucristo como Señor, como Salvador. Hoy podés hacerlo. Si ese es tu deseo, tu voluntad, podés hablar conmigo al finalizar el culto y voy a estar orando por ti. Te voy a ayudar también a que tú puedas estar orando para aceptar al Señor Jesús como Señor y como Salvador. En cuanto a ti, mi hermano, te sentís así, decíselo al Señor y permití que Él te esté mostrando el camino que has de caminar a partir de este día. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, que nos mueve, que nos confronta también muchas veces a nuestros problemas más íntimos, Señor. Gracias, Padre, porque en tu paciencia y en tu misericordia nos escuchás, tocás nuestro hombro, muchas veces nos abrazás para mostrar que tú estás allí, que somos importantes para ti. Gracias por esa misericordia. Gracias, Padre, porque no lo merecemos, pero tú estás allí.
Bendecimos tu nombre. Pedimos, Padre, que tú estés trayendo sanidad. Si hay alguien en esta mañana que está padeciendo de esta enfermedad, pedimos, Padre, que tú estés mostrando hoy el camino para andar a partir de este momento. Pedimos, Padre, que tú estés trayendo luz al corazón agotado, al corazón cansado. Pedimos que estés sanando aún físicamente, Señor, al que siente en su propio cuerpo todo el peso del estrés y de la depresión. Poné tu mano de sanidad, Señor. Creemos en un Dios de milagro. Pedimos que tú sanes, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.